En el capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 1, dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Vamos a mirar primero sus 2 porciones de la palabra. Amén. Lo primero que vemos acá es que el Señor le ordena a 4 ángeles detener el viento en toda la tierra. El viento produce un ambiente como de calma. El viento sí trae como cuando es suave, no cuando es tempestad. Y da como una sensación de paz el viento. Pero cuando el viento no suena, se vuelve un ambiente tétrico. O sea, antes de que comience todas estas cosas terribles que van a pasar, se va a notar en el ambiente. Los animales lo van a notar. Así como antes de un terremoto los animales se dan cuenta que hay un terremoto, antes de que haya una tempestad, los animales son los primeros que se dan cuenta, pero toda la humanidad se va a dar cuenta que algo viene grave sobre la tierra. Y vimos también que aquí hay otro ángel que clamaba a gran voz a los 4 ángeles que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, la palabra ángel ya saben que significa mensajero, ¿no? Ustedes saben que los demonios también son ángeles caídos. Entonces son los mensajeros los que han mandado el Señor para hacer la gran tribulación. En el capítulo 7, versículo 3 dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí que el número de los sellados eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este versículo lo utilizaban mucho antiguamente, hace como unos 15 años, los testigos de Jehová. Ellos decían que únicamente iban a ser salvos 144,000 personas. Eso les enseñaban hace como unos 15 años, pero porque en esa época no habían tantos testigos de Jehová, hasta que alguien les preguntó un día: bueno, pero ya son más de 144,000 los testigos de Jehová, entonces ¿cómo los van a sacar? Entonces ahí se pusieron a pensar. Nosotros debemos entender de que ellos, aunque se saben la Biblia, pero ellos no tienen revelación de la Biblia, por la sencilla razón de que ellos no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Ellos dicen que no es una persona, a pesar de que en toda la Biblia hablan de que el Espíritu Santo ordena, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo habla, ¿cierto? Entonces, como ellos no le dan la honra al Espíritu Santo como Dios, entonces ellos no reciben revelación de la palabra. Entonces ellos entendían que era que los 144,000 eran 144,000 testigos de Jehová que se iban a salvar, que solo eran ellos. Amén. Ahora hay que tener en cuenta que uno puede caer en la trampa del diablo de hacer creer que solamente la congregación de uno es la única buena, que es la única que se va para el cielo. Y hay veces uno cae en esa trampa, ¿no? Por eso incluso uno ve muchas iglesias grandes como menosprecian a las iglesias pequeñas. Incluso las llegan a llamar iglesias de garaje. Pero ellos ignoran que ellos comenzaron con una iglesia de garaje. Y ellos ignoran que cuando los misioneros vinieron aquí a Colombia, porque a los misioneros se les prohibió la entrada a Colombia para que ellos no trajeran el evangelio aquí hace como 50 años, era prohibido, incluso se hacía una apología para que mataran a los cristianos. Por eso nosotros somos odiados por toda la humanidad. La palabra evangélico para mucha gente es fastidio, ¿cierto? La palabra evangélico, uy, el evangelio puede ser, uy, ¿usted cómo se metió a eso, cierto? Porque el diablo está ahí trabajando. Pero si no hubiera sido por ellos que comenzaron en el campo, en chocitas, en cosas pequeñas, y luego llegaron a las ciudades casi subterráneos, y por las iglesias de garajes que el Señor ha levantado, es el pueblo maravilloso que somos ahora. Amén. Porque usted comenzó posiblemente en una casa, alguien le estuvo hablando de Jesús. Acuérdense que la iglesia no es un edificio, sino la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros nos reunimos en un lugar. Aquí le llamamos el templo, pero en realidad el templo somos nosotros, porque Jesucristo habita dentro de nosotros. Amén. Entonces los testigos de Jehová pensaban que eran 144,000, pero no, esos 144,000 son judíos cristianos. Acuérdense que los judíos se quedan
después del rapto. Ellos se quedan. Dios tiene con los judíos un pacto de protección, ¿sí?, de fidelidad, pero los que Él se lleva son los cristianos. Cuando nosotros nos vayamos es cuando aparecen Moisés y Elías, que ellos vienen nuevamente a la tierra, y es cuando todo Israel se convierte, y el Señor saca entonces los 144.000 judíos de ahí, son personas especiales. Estos 144.000 judíos, también se habla de ellos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, hay que tener en cuenta que para la gente, para los judíos, el aceite y el vino es parte fundamental de la canasta familiar. El aceite y el vino, para ellos, es fundamental. Pero aquí también significa que es que los 144.000 judíos, ellos no van a sufrir ningún daño, o sea, ellos sí van a comer, a ellos sí Dios les va a dar protección, porque ¿cuántos saben que el Señor prometió que no vería a un justo desamparado ni mendigando? No importa qué situación esté pasando en la tierra, si usted es un hijo de Dios, usted ya es victorioso. Usted no tiene que estar preocupado si subió el dólar, si bajó, si hay empleo o no hay empleo. No, usted tiene al Dios Todopoderoso, es el que le da a usted todo. Por eso nuestra confianza está en Él. Cuando nosotros cantamos, no solo se trata de cantar, sino analizar qué le estamos cantando al Señor. Esa canción que cantamos de mi confianza está en ti, Señor, que tú eres mi pan. Tú eres mi escudo. A veces uno lo canta y ni entiende lo que uno está diciendo. Canten diciendo, creyendo lo que están cantando. Y verá que Dios se manifiesta. Es la única manera, todo es para el que cree. Amén. Entonces aquí cuando hablan del aceite y del vino, acuérdense que el aceite es tipo y sombra del Espíritu Santo. Y el vino es tipo y sombra de gozo. Dios nos quiere gozosos, por eso no importa en qué situación usted esté, porque está pasando. Usted tiene que estar lleno del Señor. Por eso el Señor hablaba de vino viejo y vino nuevo, y que no mezcle el uno con el otro, que no mezcle las cosas del nuevo pacto con el antiguo pacto, y lo mismo, que no mezclemos nuestra vida personal con el mundo, sino con las cosas del Señor. O sea, no ser profanos, no mezclar el mundo con la iglesia, que eso es meter el vino nuevo no de viejo, porque eso se rompe. Todo tiene que ser nuevo. La Biblia dice que el que está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura. Que el Señor es bueno, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos ayuda, pero eso es para el que cree. Muchas personas le fallan al Señor y se convencen del diablo, que les dice que ya no vuelvan a la iglesia, y fuera de eso el diablo les manda un mensajero diciéndole hipócrita, ¿cierto? Para que la persona no vuelva a la iglesia. No, la Biblia dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Ven cuántos están contentos por eso? Porque Dios nos ama. Dice la palabra de Dios entonces que mire que son judíos. En el capítulo 7, versículo 5 dice: de la tribu de Judá 12.000 sellados. Mire, solo judíos. De la tribu de Rubén 12.000 sellados. De la tribu de Gad 12.000 sellados. De la tribu de Aser 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí 12.000 sellados. De la tribu de Manasés 12.000 sellados. De la tribu de Simeón 12.000 sellados. De la tribu de Levi 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón 12.000 sellados. De la tribu de José 12.000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Estas personas que son judíos van con el poder del Señor, y ellos se encargan de evangelizar a todas las personas que quedan en el Medio Oriente. Ahorita ustedes saben que en el Medio Oriente usted ni siquiera puede llevar una Biblia. Si usted llega a llevar una Biblia, por ejemplo al Medio Oriente o a China o a Corea, a usted lo meten preso. A un turista por allá en la China se le quedó una Biblia en el hotel, y cuando iba a subir del avión lo cogieron preso por haber dejado la Biblia en el hotel. O sea, es prohibido. O sea, la persecución a nosotros ya comenzó, solo que es algo que no ha llegado a nosotros acá. ¿Sabe por qué nosotros no sentimos la persecución como estamos? Porque nosotros no llevamos vida piadosa. ¿Me están entendiendo lo que les digo? O sea, una persona que no evangeliza, una persona que no ora, una persona que no habla el evangelio, una persona que no le sirve al Señor, el diablo no lo va a perseguir. ¿Para qué? Es una persona igual a todos los hijos del diablo, o sea, igualitos, no cambian. Él persigue a las personas que le hacen daño a él.
o sea, los cristianos llenos del Espíritu Santo, los cristianos que hablan de Jesús, a Él es el que los persigue. Por eso la Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente sufrirán de persecución. O sea que si usted no es perseguido y usted es amigo de todo el mundo, de los del mundo, es porque usted no tiene vida piadosa. Porque cuando uno es un verdadero cristiano, la gente lo va a criticar, lo va a atacar, le va a hacer el feo. Eso también es un buen termómetro para mirar cómo está uno. Ahora, no significa que es que se va a ir para el infierno, sino que Dios utiliza eso para decirle, bueno, despiértate a trabajar. Ahí no le está diciendo que está muerto, le está diciendo que está dormido. Es diferente estar dormido a estar muerto. Por eso en Efesios dice, despiértate tú que duermas y levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Qué le está diciendo? Que está dormido y está en medio de los muertos, pero no está muerto, está dormido. Y cuando uno ve 100 acostados y hay 99 muertos y uno dormido, es difícil saber cuál es el que está dormido porque todos están ahí quietos en el piso. Entonces a eso el Señor le está diciendo, despiértate y Cristo te alumbra, o sea, llenas el Espíritu Santo y entonces ese le va a hacer daño al diablo. Cada vez que un cristiano, una persona se convierte al cristianismo, el infierno tiembla. Porque el poder que nosotros tenemos, que no lo usamos es otra cosa, pero nosotros tenemos un poder impresionante. Nomás nosotros tenemos un poder acá, en la lengua, para cambiar las circunstancias. El diablo le dice a uno que uno lo va a matar, que usted no puede, que usted está enfermo, que usted nunca va a poder, que usted va a ser un esclavo, que usted nunca va a poder cambiar. Pero Dios dice que no, Dios dice, diga el débil, pues soy. Ahora, nosotros lo que hablamos se vuelve real, y más porque tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es muy diferente un inconverso tratando de echar un demonio si no tiene a Jesús. Es más, no puede y le da miedo. Pero a un cristiano le queda muy fácil echar un demonio porque él sabe que tiene la autoridad. Cuando a una persona se le da autoridad, la persona va confiada, ¿cierto? Pero una persona cuando no tiene autoridad, pues anda ahí todo arrugado, todo achantado. Y nosotros tenemos la autoridad de Cristo. ¿Cuántos tenemos la autoridad de Jesús? Amén. Acuérdense, usted puede echar demonios en el nombre de Jesús. Usted puede poner manos en los enfermos y ellos serán sanados. Y usted puede bendecir. En el capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto, miré aquí y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí comenzamos a ver en un plano en el cielo las millones de personas que estaban adorando a Dios, postrados, como yo les enseñaba la otra vez, que el cielo no es como lo pintan en las películas, que si a una persona no le gusta cantar, al cielo no va, porque allá vamos a cantar. Si a una persona no le gusta arrodillarse, al cielo no va, porque allá nos vamos a postrar, allá no vamos a sentir ni calor, ni cansancio, ni hambre, ni nada de esas cosas como ahorita, que la carne no nos deja. Pero allá vamos a estar en un estado, un éxtasis con el Señor, la cosa más impresionante. Y son millones. Y cuando Él dice que eran vestidos de ropas blancas, es porque ya han sido limpios por la sangre de Jesucristo. La limpieza, Dios nos redimió. Él nos sacó de tinieblas a luz. Y ese fue el trabajo que Dios hizo. Usted no lo podía hacer. Ese fue el regalo que Dios nos dio. ¿Sí o no? Esa es la gracia. Usted aceptó a Jesús, listo, usted ya es hijo mío, ya las cosas viejas pasaron, le doy la capacidad, le regalo todo, le regalo la capacidad de hacer las cosas, le regalo todo lo que me pida, sí, pero tiene que trabajar en cuidar. Ocúpate de tu salvación. ¿Cómo hay que ocuparnos con ella? Con temor y con temblor. Uno tiene que entenderlo, por más de que uno sea bien carnal y que uno tenga muchas cosas o tenga mucho pecado, hay que entender que el apartarse del Señor es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando uno se aparta por X o Y causa, porque Satanás usa muchos argumentos para apartarnos, uno prácticamente está escupiéndole al Señor. El Señor dice que es como si uno pisoteara la sangre de Cristo. Vamos a mirarlo, vamos a ir a Hebreos. En Hebreos capítulo 6,
Versículo 4 dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo también gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, que se vayan para el mundo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, insultándolo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Miren que Dios le da a uno aquí, primero le da aquí unos datos de características para uno poder perder la salvación. Lo primero es que fue iluminado. O sea, recibió a Jesús, recibió revelación, se dio cuenta uno que era pecado. Segundo, que gustaron del don celestial, o sea, manejaron dones del Espíritu Santo. O sea que la persona sabía que podía imponer manos en los enfermos y oraba por los enfermos, echaba demonios, manejaba los dones, oraba en lenguas, ¿cierto? Ha crecido en fe. Y que fuera de eso recibieron buena palabra de Dios, y dice que se vayan para el mundo, dice que es casi imposible. Entonces hay cosas que mantienen a las personas cogidas, que los aparta de Dios. El diablo ha utilizado muchas cosas para mantenernos nosotros aparte de su palabra. La que más utiliza él es el amor al dinero. Eso es lo que más, el Señor en eso es muy claro. Él dice que usted no le puede servir a dos señores. O amarás a Dios o amarás al dinero, alguna de las dos. Y muchas veces las personas, buenos cristianos, yo conozco buenos cristianos, gente que quiere al Espíritu Santo, pero por el amor al dinero se apartaron del Señor. La segunda cosa que lo aparta uno del Señor es el deseo de ser famoso. La fama. Esas son cosas, una de las armas más poderosas que Satanás utiliza es la vanidad. Que incluso, acuérdense que Salomón dio toda una enseñanza sobre lo que es la vanidad. Que todo es vanidad. Hasta para uno comprarse una ropa es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Creer que usted es mejor porque tiene tal ropa, o tiene tal carro, o tiene tal casa, o tiene tal título. Eso es vanidad, porque nada de eso le sirve para entrar al reino de los cielos, y nada de eso va a servir para que otra persona lo quiera más de la que ya lo quiere. Cuando usted lo ama, usted lo debe amar es tal como es, con sus defectos y con sus virtudes. Y por eso cuando usted se vaya a casar, usted tiene que conocer cómo es su pareja, averiguar, porque acuérdese que el amor es ciego. Uno tiene que averiguar, saber cómo es, no la relación sí muy bonita, muy chévere, muy seductora, muy romántica, pero en la época de la seducción las relaciones son muy bonitas. Cuando se casan ya es la etapa de compromiso, eso cambia del cielo a la tierra. Cuando usted está de novio, usted va y le dice a la novia: mamita, hoy no la puedo invitar al cine porque no conseguí plata. Su amigo: tranquilo, papito, solo que tú estés conmigo es suficiente. Cuando usted esté casado, dígale a su señora: mamita, no hay para almuerzo. ¿Cómo? Así que no hay. ¿Cierto? Es otra voz, cambia todo, ¿cierto? Y entonces, mire, como verán, y ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 10. El capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecáramos voluntariamente, o si nos apartamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, el infierno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que se llama el pecado de muerte.
¿Se acuerda que en la Biblia hay una parte que dice, oren por sus hermanos, sí, por si hay algún pecado, pero no por pecado de muerte? ¿Qué es el pecado de muerte? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia? Decir que lo de la iglesia ya no sirve para nada, que eso del Espíritu Santo es mentira, y cuando los demonios comienzan a coger a una persona, la persona comienza a blasfemar, a hablar mal de las iglesias, a hablar mal de los hermanos, a hablar mal de los pastores. No, cuando usted habla mal de ellos, está hablando mal de Jesús. Entonces, en lugar de que la gente se convierta, usted se vuelve un agente de Satanás, porque la gente no quiere buscar al Señor, porque usted tuvo una mala experiencia. Y además, déjeme decirle algo, los cristianos, la única experiencia buena que tenemos es cuando estamos con Jesús, porque mientras estamos en la iglesia, la mayoría de las cosas son malas experiencias. Porque la Biblia lo prometió, Él dice, usted en el mundo tendrá aflicción. Mire, el solo hecho de uno someterse es una mala experiencia, hermano. El solo hecho de que usted tenga un título, puede ser el jefe personal y llega a una iglesia y lo ponen a barrer, ¿cómo cree que usted se va a sentir? El diablo le va a decir, no, usted es un doctor. No, usted es una reina, mamita, ¿cómo usted se va a hacer oficio? Deje que otras la hagan. No, y el diablo lo convence a uno. Y puede que uno abiertamente diga, no, yo no voy a hacer eso, pero se hace el loco. Y cuando uno se hace el loco fue porque cayó en la trampa del diablo. Porque no se necesita ser rebelde abiertamente, sino sencillamente se trata de no hacer la voluntad de Dios y ya ser rebelde. Con eso es suficiente para Satanás. Entonces, como verán, hay cosas que el diablo nos puede ir sacando, hay cosas que el Señor está diciendo, entrégueme eso, porque hay cosas que cogen la mayor parte de nuestras vidas. El diablo siempre ha sido muy astuto en qué cosas le mete a uno. A uno les mete el internet, a otros les la televisión, a otros las telenovelas, a otros les mete aficiones que van por encima de lo normal, ¿cierto? Donde todo se vuelve una religión, donde es un culto. Y cuando eso comienza a pasar, entonces ya nosotros no estamos fluyendo totalmente con Dios, ya Él no es nuestro Dios. Nomás dése cuenta, uno se le queda el celular y uno ¿qué hace? No importa dónde va. Y es más, si lo deja en la casa, lo extraña todo el día. Pero cuando la Biblia se le queda en la casa, ¿uno qué hace? Ni se acuerda. Hay gente que ni siquiera se acuerda que tiene Biblia. Y uno dirá, no, pero yo la tengo aquí en el celular, pero no. ¿Cuál es el problema de la Biblia en el celular? Es una buena ventaja y todo, pero es que el problema de la Biblia en el celular es que usted le está leyendo la Biblia e inmediatamente le aparece ahí, le llegó un WhatsApp de fulanito. ¡Tum! Dejó la Biblia. Entonces es desconcentrado. Mientras que usted aquí está en la Biblia, a usted no le aparece ningún letrerito de nada. Usted está en lo que está. Y listo, con todas las de la ley como debe ser, amén. Se necesita uno ser muy disciplinado para mirar la Biblia en el celular y llegó que se aguante. Yo estoy hablando es con Dios. Nomás dése cuenta, uno está hablando con una persona, está haciendo un negocio uno por teléfono, no importa quién lo llama, uno qué hace. Hermano, un momentico, lo llamo, sigue lo que está. Pero cuando está hablando uno con Dios, cualquiera que hable, si sea un desconocido, uno deja hablar con Dios para mirarlo. No sé quién será este que me está pasando. Entonces el diablo es astuto y lo utiliza muchas cosas, hermanos. Entonces acuérdense, todo nos está permitido, pero todo no nos conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar de nada. No significa que entonces hay que quemar los celulares, hay que botarlos, no, porque uno tampoco debe ser extremista, sino en la Biblia dice que equilibrio, que ni a la derecha ni a la izquierda, Dios nos quiere equilibraditos. Cuando usted es equilibrado, usted puede disfrutar la vida de Dios. Entonces, por eso, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo siempre les he dicho todo, mire, el trabajo es chévere, pero si el trabajo le quita el tiempo para Dios, ya está malo. La televisión es chévere también, pero si usted solo es televisión y no lee Biblia, es malo. El deporte es bueno, pero si usted solo se dedica al deporte o solo se dedica a las noticias del fútbol, usted está fregado. Sí, pues véalo, disfrútelo, pero no vuelva eso una religión.
Yo hasta los molesto, cuando hay personas que yo los molesto, que yo les digo cuando salen a la iglesia, ¿qué? ¿Se va para su casa? ¿Se va a poner el traje sacerdotal y se va? Y es que es verdad, es casi un culto. Y hay veces la gente se pone brava, pero piense, ¿será que eso te ha cogido de tal manera que sin eso no puedes vivir? O sea que sin eso no eres nada. Eso es para los del mundo. Pero tú eres un cristiano y tú tienes que cuestionarte. ¿Yo soy un verdadero cristiano? ¿Yo estoy siguiendo a Jesús o hay cosas que están acabando con mi vida espiritual? Y no se le haga raro que usted lo pongan a escoger. Escoja entre esto y usted escoge el mundo. Y entonces hay que pensar en eso, amén. O sea, todas las cosas son buenas, pero no nos dejaremos dominar de nada, amén. Volvemos al Apocalipsis, capítulo 7. Y vemos cómo toda la gente está clamándole al Señor y todos los ángeles. Y en el capítulo 7, versículo 12, el Señor nos enseña algo interesante. Bueno, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, ¿para quién son? Entonces, no busque la gloria, no busque la bendición, busque al que bendice y Dios te va a dar la bendición, ¿cierto? La sabiduría, no busque la sabiduría, usted esté con Dios. O sea, ¿sabe cuál es el principio de la sabiduría? Hay gente que se la pasa leyendo toda clase de libros, toda clase de cosas y al final terminan en nada. Hay un versículo que dice que el que usted lea muchísimos libros, eso no le va a traer salvación. Sino, sí, lea lo que es interesante, porque hoy en día hay muchísima basura que usted no tiene por qué estar leyendo. Hoy en día hay muchísimas cosas en televisión que es pura basura. Hay cosas pseudocientíficas, pseudo-religiosas, que eso no lo van a edificar y lo van a poner a ustedes a dudar de su fe. Eso no, sino antes era muy rara vez que sacaba un programa atacando la Biblia, ahora es casi todo el año. Que vamos a comprobar científicamente cómo fueron las 10 plagas. Que vamos a ver si es cierto que Jesús murió o le dio un estado de catalepsia. Que vamos a ver que Jesús se casó con María Magdalena. Y como decía un sacerdote por allá, un obispo Fontibón, diciendo, y sin saber si esos apóstoles también eran homosexuales, como por ahí le han sacado el cuento que Juan y Jesús, un obispo, yo escuchaba, yo decía, santo Dios, lo que le espera reservado a ese varón si no recibe al Señor es terrible. Ahora, para nosotros los cristianos, cuando nos vamos para el mundo, hay un lugar en el infierno que se llama las tinieblas de afuera. Ese es un lugar diferente para todo el mundo. Ese es uno solo para cristianos que pisotearon la sangre de Jesús, donde el castigo es más terrible. La misma Biblia lo llama. Dice que es el llanto y crujir de dientes. Imagínense cómo será de terrible que la persona cruje los dientes. O sea que cuando usted está después de muerto también siente los dientes. Porque el que eso no es el que se murió y que no, el que muere, uno van al cielo, otros van al infierno. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Vean, hermanos, una de las mejores maneras de cuidar la salvación, ¿saben cuál es? Sea misericordioso. La Biblia dice que la misericordia es superior al juicio. Entiendan lo que el Señor nos está diciendo. Si usted es misericordioso, que por eso Él dice, si usted no perdona, yo no lo perdono. No importa si usted se muere con un pecado o usted se muere mal parqueado, si usted fue misericordioso, Dios lo entra al cielo porque le dice, usted sembró esto, usted recibe misericordia, porque dice que es superior al juicio. Y porque esa es una de las naturalezas de Dios, porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto es misericordioso el Señor? Tanto que Él dice que cada día se renueva su misericordia. ¿Sabe por qué el Señor nos dice eso? Porque cuando uno peca, uno está en el día chantado por el pecado y Satanás lo coge en la noche, al otro día le dice, no, usted ya está muerto. Dios le dice, no le haga caso a Satanás, búsqueme, yo lo limpio y tranquilo, sigamos que yo lo amo. Y la persona puede seguir, pero si la persona no conoce esa porción de la palabra, no, eso yo para qué voy por allá. No, cuando esté mejorcito,
¿Cuántas personas que conocieron el Evangelio fueron buenos líderes y hoy en día son drogadictos, borrachos? Y uno habla con ellos y no, sí hermano, sí, yo sé, pero después charlamos, hermano, ahí se van a quedar todavía con después charlamos. Porque ya Satanás los tiene convencidos, no, pero es que yo estoy mal, no importa si está mal, vaya a la iglesia. Haga algo para el Señor, evangelice. Y la Biblia dice que cuando usted evangeliza a una persona, no solo Dios le perdona los pecados de la otra, sino que usted cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y cuando uno anda en amor, pues eso es clave, la misericordia. Lógicamente, usted se va a enojar. Pero como dice la Biblia, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Ya se enojó, ya listo, ya habló con Dios y Dios le dice, ya cálmese. Y como ya se calmó, ya listo, bueno, seguimos, no, que el diablo no afectó mi corazón, no me pudo contaminar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si usted no tiene nada dentro, cualquier excusa está bueno para estar amargado y estar peleando con los demás. Eso es una buena excusa. Pues en eso se conocen los corazones y Dios viene a juzgar son los corazones. En el capítulo 7, versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de las ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mira algo interesante, este versículo comprueba que Juan fue llevado al futuro, porque él habló con una persona, la persona le contestaba, la persona le hablaba. Mire, él está hablando de las personas que salieron después de la gran tribulación, o sea, algo que ni siquiera ha pasado. ¿Será que a Dios le queda difícil llevar a alguien al futuro? Dios es Dios. Sino más cuando la gente que se queda en el rapto durante los 1000 años, tienen que ir una vez a Jerusalén a hablar con Jesús una vez al año. Y lo bueno es que la tecnología ya fue destruida todo, porque la Biblia dice que todas las armas, los tanques, toda la tecnología es destruida, y con eso se van a hacer garlanchas, arados, porque toda la tierra se va a volver agrícola. Entonces él está diciendo eso. Otra cosa interesante, que dice que le sirven de día y de noche en el templo. No hay cansancio, no hay nada, o sea, eso es un deleite. O sea, por eso nuestra cabeza, si usted se pone a pensar con este cerebro que tenemos, uno dice, uy, no, yo pensándolo bien como que no voy allá, porque es que la mente de uno no cabe eso. Imagínense para la mente de una persona del mundo sin música, sin trago. No más póngase a mirar, esos muchachos de allá afuera están desde ayer a las 10 de la noche y no han parado en toda la noche, y mire la hora que es. Están tratando de llenar algo que no los llena. Me imagino la cantidad de alcohol que han consumido. Y no están llenos, y ahí van a orar todo el día, porque pobrecitos, uno dice, pobre uno tener que necesitar esas cosas. Uno no es para atacar a nadie, pero la gente necesita del Señor. Cuando uno no tiene al Señor, necesita cosas, necesita droga, necesita alcohol, necesita emociones fuertes. A veces a los cristianos nos gustan las cosas fuertes, nos gustan las cosas extremas. ¿Quiere algo extremo? Vaya, enfréntese al Satanás. Eso sí es extremo. Ya no tendrá. Ahora vamos a ver el capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios en un humo de incienso con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Amén. Algunas personas dicen que cuando hubo esta media hora de silencio es porque los ángeles callaron todos al ver cómo el Señor recibía a su pueblo, a toda la multitud. O sea, cuando el Señor se presenta como ya así, el novio con la novia. O sea que algunos hablan eso. Yo lo pienso, yo lo miro que es que mire, va a comenzar las trompetas. Y las trompetas, cuando ya comienzan a sonar las trompetas, ya lo que viene sobre la tierra es terrible. En la tierra comienza primero con los sellos, que son terribles, pero cada vez empeora. Ahorita vienen las trompetas y después vienen las copas de la ira, cada vez es peor. Porque es que mire, Dios Él es muy bueno, Dios jamás arranca las cosas de una vez. Hay un dicho que dice que Dios no ahorca, pero aprieta. ¿Sí han escuchado eso? Hay veces Dios lo coge a uno en la mano y uno no quiere afinar, entonces Él comienza a cerrársela de a poquito. Y uno se siente incómodo, pero uno sigue maluco y sigue terco, entonces le aprieta otro poquito más. A ver si la persona reacciona. Y sigue, no, pues si no reacciona, pues ya la cierra la mano totalmente. Pero eso es lo que está pasando. Ahí los ángeles saben lo que va a pasar sobre la tierra y no queda más. Eso es como cuando uno le dan una noticia, ¿no? Que cómo le parece que se murió una persona, que uno queda en shock, uno como queda callado. Algo importante que aprendemos acá, cada vez que nosotros oramos, nuestras oraciones se vuelven incienso y son llevadas a la presencia de Dios. Nuestra oración es un olor fragante al Señor. Ahora, la Biblia dice que para que nuestras oraciones sean olor fragante, primero que tiene es que tenemos que haber pedido perdón por los pecados. Y segundo, que usted no esté peleando con absolutamente nadie. Si usted está peleando con alguien, su oración no es escuchada. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El trabajo de Satanás es hacernos odiar unos a otros. Y es más, le da uno hasta unos argumentos que usted se los come enteritos. No, sí, y se llena uno de ese demonio y uno piensa que está haciendo bien. Acuérdese, Pablo le tenía la ropa, perseguía a los cristianos pensando que le estaba ayudando a Dios. Hasta que no tuvo un encuentro con Jesús, no se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso nosotros tenemos que cuidar el corazón. La Biblia dice, mire, que no haya una raíz de amargura que contamine a los demás, porque cuando uno está amargado, uno contamina a todos los que están, y el pecado de uno es pasado a todos, y todo el mundo comienza a odiar, todo el mundo comienza, y entonces la Biblia dice que no recibe las oraciones. Ya les enseñé que incluso le habla entre parejas. Esposos, vivan con sus esposas sabiamente, como coherederas de Dios, como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que cualquier oración, incluso uno por eso tiene que estar uno con la esposa, ¿sí? Mantener toda la paz posible. Es difícil vivir un hombre y una mujer, pero como el Señor siempre nos ha dicho, un hombre jamás hará feliz a una mujer, ni una mujer hará feliz a un hombre. Jesús hace feliz al hombre, Jesús hace feliz a la mujer. Y si los dos son felices con el Señor, pues comparten esa felicidad. De eso se trata. Por eso nadie hace feliz a nadie. Entonces por eso el corazón usted no se lo entrega a su pareja. El corazón le pertenece 100% a Dios. Usted solamente ama a su pareja, que es una decisión que usted toma. No es una emoción. La mayoría de la gente que sufre en el amor es porque no aman, son emocionales. Porque el que ama no sufre. Porque uno ama, así no lo ame. Pero cuando uno confunde el amor, entonces las personas sufren. Porque ese es el amor ágape. El amor eros produce sufrimiento, el amor ágape no. Y continúa diciendo la palabra de Dios entonces que las oraciones se vuelven incienso. Entonces la Biblia dice que cuando usted vaya a pedirle al Señor algo, que mire que haya perdonado a todos los demás. Si uno no perdona,
Dios tampoco lo perdona. Mire, uno ve en el cuerpo de Cristo millones de personas se han ido al infierno solo porque están cargados con otro. Solo por eso. Y es que es tan fácil cargarse. Uno lo ve en la iglesia, que fulanito no me miró, que fulanito le presté plata y no me pagó, ¿qué tal? Y la gente se carga. Que mire que fulanito hizo esto, que fulanito dijo aquello, y la gente se carga y con unos argumentos que se los creen. Y el Señor es muy claro en su palabra. Ya, mire, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de aceite. ¿Sabe qué hacen los luchadores para que no los puedan coger ni agarrar? Ellos se llenan de aceite. Cuando se llenan de aceite, el otro lo va a coger y no puede porque se le resbala la mano. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, a usted le resbala todo lo que le diga, lo que le haga. ¿Me está entendiendo? Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pero si está seco como un vaso de barro, lo más probable es que se rompa. Y entonces por eso el Señor le dice a uno, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno. Le dice, le quitan, diga, entregue eso, que le dijeron tranquilo, que hablaron mal de usted, no se preocupe. De eso se trata. Y entonces usted puede vivir una vida tranquila y Dios lo puede usar a usted con más poder. Y usted disfruta. Porque es que el estar cargado con alguien es como tener una papa caliente, ¿sí o no? Uno y con esa papa quemándose. O como dice el dicho, es fabricar un veneno que uno se lo toma, pero quiere que el otro se muera. Y el que se está muriendo es uno. Entonces, cuide el corazón. Acuérdese, nada lo puede sacar a usted del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni persecución, ni tristeza, ni tribulación, ni escasez. Nada, ni siquiera el pecado nos puede apartar. Si usted busca al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y volvemos. Porque esto es una lucha constante. Acuérdese que el Señor dice, aunque ande en valle de lágrimas, o el valle de sombras. O sea que ¿qué es valle? Que vamos a estar en la montaña. Cuando estamos en la montaña estamos con el Señor. Cuando estamos en el valle, cuando estamos en el desierto. Por ejemplo, Dios no manda a nadie al desierto. Uno es el que se va para el desierto y le echa la culpa a Dios. El Señor me tiene en este desierto. El Señor dice, deje de hablar mentiras, usted fue el que metió en el problema. Yo le dije que no, pues usted tomó la decisión. A ver, vaya, pídame ayuda y lo saco de ahí. Porque Él dice que Él es el que nos saca del hoyo. Y en ninguna parte dice, y yo lo meteré en el hoyo. No. Incluso la misma Biblia dice que nosotros hacemos el hoyo y ahí mismo caemos. Nosotros tomamos decisiones, hacemos cosas que nos van a afectar, pero gracias que tenemos a un Dios que está interesado en nosotros, que si confiamos en Él y lo buscamos de todo corazón, eso nosotros somos más que vencedores. Eso no nada de nervios, hermanos. Tenemos al que todo lo puede, amén. Y comienzan las trompetas, pero eso lo hacemos en el próximo domingo, si el Señor lo permite, amén. Vamos a colocarnos en pie.